Hay una arrogancia muy particular, casi patológica, en el ser humano moderno. Hemos pasado siglos construyendo muros, ciudades de asfalto y sistemas de seguridad que nos han hecho olvidar una verdad fundamental. El mundo no nos pertenece por derecho propio, simplemente se nos permite caminar en él. Creemos, en nuestra soberbia, que el mundo es un zoológico infinito, un escenario diseñado para nuestro entretenimiento y confort. Miramos a través del cristal reforzado de un vehículo de safari o por encima de una valla de seguridad en un parque nacional y lo que vemos lo llamamos paisajes. Vemos animales como si fueran personajes de una pantalla, olvidando que lo que estamos mirando es, en realidad, un territorio soberano con leyes propias, leyes donde nosotros somos, sin lugar a dudas, el eslabón más débil de la cadena. Las señales de advertencia suelen ser brillantes, diseñadas para romper la monotonía del verde y el marrón de la naturaleza. Son rojas, amarillas, fluorescentes, están ahí para gritarnos en silencio lo que nuestro instinto, atrofiado por la comodidad de la ciudad y la calefacción central, ya no puede percibir por sí solo. No bajar del vehículo. Peligro donde predadores en libertad han prohibido el paso. Para la gran mayoría de las personas, estas señales son reglas lógicas de convivencia. Pero para otros, para aquellos que sienten que el peligro es algo que solo le ocurre a los demás, estas señales son meras sugerencias. Son obstáculos que pueden ignorarse en nombre de una mejor fotografía, de un momento de adrenalina efímera, o incluso por una simple y estúpida discusión trivial ocurrida dentro de la cabina de un coche. Pero la naturaleza, ese sistema perfecto y despiadado, no entiende de discusiones humanas, no entiende de jerarquías sociales, de cuentas bancarias, ni de arrepentimientos de último segundo. Esta es la crónica de un segundo de imprudencia, de ese instante preciso en que la mano gira la manija de una puerta y la frontera se rompe para siempre. Es la historia de quienes desaparecieron en las fauces del silencio absoluto y de cómo, de la manera más trágica posible, regresaron cuando ya nadie esperaba volver a verlos. Imaginen por un momento el ambiente de un parque de safaris, miles de hectáreas, donde los animales vagan con una libertad que nosotros solo podemos soñar. Los turistas entran en sus coches, se sienten protegidos por el acero, el vidrio y la tecnología. Es una ilusión de seguridad tan perfecta que resulta letal. El aire acondicionado está encendido, la música suena de fondo, hay risas y expectación. Dentro del coche te sientes un espectador, un rey observando su dominio, pero fuera. En el momento en que el aire exterior toca tu piel, dejas de ser un espectador para convertirte, simplemente, en carne, en energía potencial para un ecosistema que no desperdicia nada. En el famoso parque de Bateline, las reglas son el cimiento de la supervivencia. Es un contrato no escrito pero absoluto. Nosotros observamos desde el refugio, ellos nos toleran en su territorio, pero en un instante ese contrato se desgarra. No ocurre por un fallo mecánico del vehículo, ni por un desastre natural inevitable. Ocurre por una decisión humana, pequeña en su ejecución, pero infinita en sus consecuencias. Una mujer, en medio de una zona de tigres siberianos, decide abrir la puerta. Quizás fue un arrebato de ira, un malentendido con el conductor, o un momento de confusión mental provocado por el encierro. Camina con paso firme hacia el lado del conductor. En su mente, ella está en un estacionamiento común, en un lugar seguro, donde sus reglas aún valen. Pero el aire, allí huele a algo que ella no reconoce, huele a depredación. El aviso de peligro estaba a pocos metros de distancia, un cartel que ella acababa de ignorar hace apenas un minuto. Lo que sigue no fue una pelea, ni siquiera un enfrentamiento, fue una ejecución biológica. La velocidad de un tigre de 300 kilos no es algo que el ojo humano, acostumbrado a las luces de la ciudad, pueda procesar en tiempo real. No hay rugidos épicos como en las películas. Solo hay un estallido de rayas naranjas y garras que se mueven con la precisión de un rayo. En menos de 2 segundos, la mujer es arrancada del suelo y arrastrada hacia la espesura de la maleza. Desaparece de la vista de las cámaras, de la vista de su familia aterrada, de la civilización misma. El paraíso del safari se tiñe de un rojo viscoso que se filtra en la tierra gris. El silencio que sigue es más aterrador que cualquier grito. ¿Qué sucede en la mente de quienes se quedan dentro del vehículo, mirando el lugar vacío donde hace un segundo había una persona amada? El tiempo deja de ser lineal y se dobla sobre sí mismo. Los segundos se convierten en horas de angustia pura. El silencio que sigue a un ataque de este tipo es absoluto y pesado. Los tigres, a diferencia de los humanos, no celebran sus victorias con ruido. Ellos se sumergen en la tarea primordial de la supervivencia en las sombras. Las autoridades llegan,
Los protocolos de emergencia se activan con sirenas y luces, pero entrar en esa zona de maleza alta no es entrar en una misión de rescate convencional, es entrar en un matadero natural. Durante las horas que siguieron, la incertidumbre fue el único habitante de aquel coche. La esperanza es un mecanismo de defensa cruel que nos hace creer en milagros cuando la lógica ya ha dictado sentencia. Se espera que ella esté escondida, que solo esté herida, que el animal, por alguna razón mística, la haya dejado ir. Pero la realidad es mucho más sombría y carece de cualquier rastro de romanticismo. Cuando alguien es arrastrado por un depredador de ese calibre al interior de un lugar prohibido, deja de ser una persona para convertirse en un objeto de consumo. La advertencia ignorada se transforma en una sentencia de muerte que no admite apelación. Las patrullas peinaron la zona con reflectores potentes durante la noche, pero lo único que encontraron fueron los ojos de los felinos brillando en la oscuridad, como pequeñas luces LED frías que vigilaban su propiedad con una calma imperturbable. No tenían miedo a los guardias, ni a los coches, ni a las luces. El miedo, en su estado más puro y primitivo, nos pertenecía solo a nosotros. El título de este relato es Regresó cuando ya nadie lo esperaba, y es en este punto donde la verdad se vuelve una carga insoportable para el alma. En muchos casos de ataques en lugares prohibidos, el cuerpo no es recuperado de manera inmediata. A veces, la naturaleza decide esconder sus trofeos. Pasan los días, las semanas e incluso los meses. La búsqueda oficial se detiene. Los titulares de los periódicos cambian por otros más frescos. Ante el silencio se instala en los hogares de las víctimas. Pero entonces, la montaña o la selva deciden devolver lo que tomaron, pero no de la forma en que los seres queridos lo soñaron. Cuando los restos regresan, ya no queda ni un rastro de humanidad en ellos. Lo que regresa de aquel ataque y de otros incidentes similares en reservas africanas o zoológicos descuidados es un recordatorio forense de nuestra extrema fragilidad. Los restos son entregados en bolsas selladas que pesan mucho menos de lo que deberían. Los médicos forenses, con voces apagadas, tienen que explicar a las familias que no hay un cuerpo que vestir para el funeral, que no hay un rostro que besar para la despedida. Solo hay fragmentos, jirones de ropa y huesos marcados de manera inequívoca por colmillos que no conocen la piedad. Ese es el verdadero regreso. Un regreso que nadie esperaba que fuera tan crudo, tan despojado de dignidad humana. La familia, que quizás aún guardaba una pequeña chispa de esperanza irracional, recibe a cambio una verdad física devastadora. La naturaleza no solo quita la vida, sino que borra la identidad. El regreso de la víctima se convierte entonces en una lección grabada a fuego, en el trauma de los sobrevivientes y en la memoria colectiva. La historia regresa en forma de noticia, de imágenes de cámaras de seguridad que dan la vuelta al mundo en cuestión de minutos, sirviendo como un morbo digital para millones de personas sentadas en la seguridad de sus casas. El respeto por la privacidad de la muerte se pierde completamente cuando la causa de la tragedia es la imprudencia manifiesta. La víctima regresa como un video viral, como un comentario sarcástico en un foro de internet, como una advertencia que todos ven, pero que pocos realmente escuchan con el corazón. ¿Por qué cruzamos la línea? ¿Por qué abrimos esa puerta si sabemos lo que hay afuera? Los psicólogos sugieren que el ser humano contemporáneo vive con una desconexión profunda con la realidad de la fineta. Estamos tan rodeados de paredes y leyes que creemos que somos los protagonistas de una película donde el guión siempre nos favorece, donde el héroe siempre escapa en el último segundo. Pero en el mundo salvaje no hay guiones, no hay cámaras de cine y no hay segundas oportunidades. Solo hay hambre, instinto y oportunidad. El verdadero pico de tensión de esta historia no es el ataque en sí mismo, aunque sea lo más gráfico. El pico de tensión ocurre en el momento exacto en que pones el pie en el suelo prohibido y por una fracción de segundo, antes de que nada pase, te das cuenta de que has cometido un error irreversible. Es ese silencio repentino, esa caída en la presión atmosférica, cuando comprendes que el aire ya no es tuyo. Es el peso de la mirada del depredador que te ha estado observando desde que llegaste, esperando ese único momento de debilidad humana. Muchos han regresado de las garras de la muerte, es cierto, pero nunca regresan completos. Algunos regresan sin miembros, con cicatrices que son mapas de su estupidez. Otros regresan con mentes destrozadas por el trastorno de estrés postraumático, reviviendo el aliento del animal cada vez que cierran los ojos. Y otros, los más desafortunados, regresan solo en forma de una placa de metal, en un cartel que ahora lleva su nombre de manera implícita, advirtiendo a los demás sobre lo que ellos no quisieron creer. La advertencia siempre estuvo ahí. Estaba impresa en el manual del parque,
que dejaron sobre el tablero del coche. Estaba en la voz firme del guía que les dio la bienvenida. Estaba en el sentido común básico que decidieron silenciar por un ego momentáneo. La próxima vez que te encuentres frente a una frontera delimitada, frente a una valla que parece innecesaria, o frente a un desierto que te pide con su inmensidad que te quedes en el camino marcado, escucha, detente y respira. No bajes del coche, no saltes la valla por una foto de perfil. No creas, ni por un segundo, que el animal salvaje entiende tu curiosidad o que va a respetar tu espacio personal. Porque si decides entrar en su mundo bajo tus propias reglas, puede que regreses, pero nunca volverás a ser la misma persona. Y lo más probable, lo más trágicamente probable, es que regreses cuando ya nadie tenga lágrimas para llorarte. Cuando el dolor se haya transformado en resignación y solo quede un silencio denso para recordarte. La advertencia estaba ahí, escrita con la sangre de los que vinieron antes. La pregunta que queda flotando en el aire mientras miras ese cartel rojo al borde del camino es la única que importa. ¿Serás tú el siguiente en creer que eres la excepción a la regla? ¿Serás tú el próximo que regrese cuando ya nadie lo espere?